Hoy quiero hablar sobre un tema como revolucionario, que es la epigenética, pero entenderla bien, que es como cuando la alimentación, el estrés, las emociones modifican tu expresión genética. Ahora, eso significa que sí, los genes no son tu destino ni dictan las enfermedades, pero para entender eso hay que entender la epigenética. Y yo creo que no necesitas ser genetista para entender lo que es un gen, lo voy a explicar. Empezando por el término epigenética, hay que entender que un biólogo británico, Conrad Waddington, comenzó con este término en 1952 y él explicaba cómo las células con exactamente el mismo ADN podrían convertirse en piel, hígado, cerebro, músculo. Y después llegó Bruce Lipton con este libro The Biology of Belief y él popularizó esta visión más o menos 2005. Entonces aquí se acercó el concepto a todo el mundo de la epigenética, ¿no? Para entender la epigenética, primero hay que entender el genoma, el conjunto de genes. Ahora, imagínate que tu cuerpo es como una fábrica, es una enorme fábrica encargada de construir y de mantener la vida. Para funcionar, pues necesita miles de instrucciones para que todo pase como debe de pasar, ¿no? El genoma en esta fábrica sería como la biblioteca completa de miles de libros de manuales necesarios para construir y mantener esa vida, ¿ok? En la fábrica. El ADN sería el manual físico en donde están escritos todas estas instrucciones, ¿ok? Ahora, fíjate, un manual no sirve solo, necesitas todo el conjunto de manuales para que funcione. Luego, dentro de estos manuales va a haber recetas. Encontramos los genes. Son como recetas. Cada gen es una receta específica. Por ejemplo, una receta para fabricar insulina, otra para producir colágeno, otra para fabricar enzimas digestivas, ¿ok? Otra para determinar color de ojos o características. Ahora, miles de estas recetas, genes, trabajan en conjunto y así se forma un genoma. Ahora, ¿qué es la epigenética entonces? Imagínate que alguien le pone una nota adhesiva en el manual a cada receta única, ¿ok? De estos manuales de esta biblioteca. Y esta nota dice, utilizar esta receta más, utilizar poco esta receta, no utilizar esta receta por ahora, gracias, ¿no? Ahora, la receta sigue existiendo. Nadie la borró del manual, porque el gen sigue ahí, existe, no desaparece un gen jamás. Lo que cambia es si será utilizado o no. Y por eso el dicho de los genes cargan el arma y el entorno aprieta el gatillo. Esto es la epigenética. Y es increíble este descubrimiento, porque la epigenética es ese conjunto de mecanismos, alimentación, estrés, emociones, hábitos, que van a regular tus genes y van a hacer que se expresen o que no se expresen. Y cuando lo hacen, ¿con qué intensidad se van a expresar? Ya separando el ADN, los genes, la expresión genética, el genoma, entendiendo un poquito el lenguaje de la biología, para entender cómo ocurre esto, imaginemos ahora el proceso de fabricación en tu fábrica. Tu cuerpo siendo esta fábrica de la que estoy hablando. El ADN es el manual maestro guardado, ¿no? Y tú decides guardarlo en una caja fuerte, pues es muy valioso y no quieres que se pierda esa información, ¿no? Entonces la célula no quiere utilizar el original cuando se va a replicar constantemente, por eso crea una copia temporal. Esa copia se llama ARN y es el proceso en el que se copia la información del ADN, ¿okay? Al ARN y se llama transcripción. Después esta copia se usa para fabricar el producto final. ¿Cuál es nuestro producto final? Una proteína. Las proteínas son las verdaderas ejecutoras de la vida. Sí, la insulina es una proteína, el colágeno es una proteína, las enzimas son proteínas, las hormonas, la hemoglobina es una proteína. Todas las estructuras celulares dependen de proteínas. Por eso hoy en día los péptidos son muy interesantes, pero hay que saberlos usar. Y en otras palabras, el genoma, o sea, toda la biblioteca, el ADN, el material, el manual, que contiene las instrucciones, el gen, la receta específica de la instrucción, la epigenética, las notas que indican qué recetas puedes usar, ¿vale? Y el ARN, la copia de la receta original. La proteína, el producto final fabricado. Es fascinante, ¿no? Lo fascinante de la epigenética es que actúa como un puente, ¿no? Entre nuestros genes, nuestro estilo de vida. Entonces, qué interesante es la alimentación,
es tu estilo de vida, cómo duermes, es el estrés que le pones a tu día con día, es el ejercicio que haces, la exposición a los tóxicos, las infecciones, la microbiota intestinal, las emociones, hasta tus relaciones, tus emociones pueden influir en qué genes se expresan más o menos. Hay que entender algo bien importante. El ADN o un estudio de genoma, si es que ya te lo hiciste, nunca va a cambiar, porque las recetas permanecen en la biblioteca de los manuales. Lo único que va a cambiar con la epigenética es cuáles se abren y se leen y con qué tanta frecuencia se utilizan. Por eso mismo, a mí me encanta poner este ejemplo en la epigenética. Unos gemelos, gemelas, completamente idénticos, con ADN idéntico, pueden tener vidas muy diferentes y con todo y el mismo ADN, uno activa una proteína que lo va a enfermar porque fuma, toma y no duerme. Y el otro gemelo se cuida, hace ejercicio, duerme bien y no la activa. Mismo gen, diferente expresión. Entonces no eres esclavo de tus genes, no es genético lo que traes. Tienes carga genética, pero no es genético, tú lo activaste. Importa conocer los genes por esto, para saber prevenir. Prevenir algo que muchas veces veo en pacientes que, pero ¿por qué yo tengo que hacer tanto y mi primo? Tú te tienes que cuidar más porque traes el gen, pero no significa que lo tengas que activar, ¿correcto? Ahora, ¿cómo saben los científicos, la ciencia, si tus genes, o cómo saber tú, si tus genes están afectando tu salud? Aquí es donde esto se vuelve muy interesante. O sea, quienes me conocen saben que me apasiona la ciencia tanto como los temas que todavía estamos explorando como humanidad. O sea, los esotéricos. Pero es muy importante para mí distinguir entre aquello que es biología molecular, que se ha demostrado con base científica, con claridad, aquello que algunas tecnologías funcionales o medicina alternativa o energética proponen como una herramienta o tienen una hipótesis y las usan como herramientas complementarias, ¿no? A la medicina tradicional y a la ciencia convencional. Me encantan las dos cosas. Entonces empecemos por lo que sí sabemos con base científica, que sí está demostrado. Hoy sabemos, uno, que las células no son simplemente estructuras, ¿eh? No es químico. Las células no solamente son químicas, también son sistemas bioeléctricos. Las neuronas generan impulsos eléctricos que permiten la comunicación del sistema nervioso. Otro es el corazón. El corazón produce un campo eléctrico que puede medirse mediante un electrocardiograma. El cerebro genera señales eléctricas que pueden registrarse también mediante un electroencefalograma. Ahora, las membranas celulares mantienen diferencias de voltaje entre el interior y el exterior de la célula. Algo indispensable para entender la vida. Incluso las proteínas y moléculas se encuentran en constante vibración, en movimiento, eso ya lo sabemos. Y eso es por sus estructuras físicas. Entonces, en otras palabras, no, la vida no es solamente química. También es eléctrica. Somos eléctricos, somos información y somos comunicación. Todo esto sí está ampliamente demostrado por la ciencia. Hay una disciplina que se llama bioelectromagnetismo. Me encanta porque esto estudia cómo los fenómenos eléctricos y los electromagnéticos interactúan con los organismos vivos, con la biología. Y esto combina conocimientos de física, de biología, de ingeniería incluso, y aparte también medicina, para comprender cómo se generan, se transmiten y se responden los sistemas biológicos de todos los seres vivos a las señales electromagnéticas. Entonces, hasta aquí sí existe un consenso científico, ¿no? Ahora, una pregunta diferente es, ¿podemos usar estas propiedades bioeléctricas para conocer con precisión qué nutrientes necesitamos, qué necesita una persona, hacer un diagnóstico, qué órganos están bajo estrés, qué genes están expresándose en este momento? Y aquí la respuesta es más compleja. O sea, la ciencia sí dispone de métodos validados para medir la expresión genética. ¿Cómo se hace esto? Con un PCR, con una RT-PCR, con los microarrays, con una secuenciación de ARN también. Y son técnicas que observan directamente, físicamente, las moléculas biológicas involucradas en la activación de los genes. ¿Ok? Ahora, algunas tecnologías de bioresonancia, que son análisis energéticos, o sea, son escaneos, están certificadas y otras no están certificadas. La mayoría obviamente afirma tener información biológica mediante un scan, mediante detección, mediante comparación de patrones electromagnéticos. ¿Cómo es esto? Pues con un algoritmo. Ya dominan las frecuencias y nada más en el scan ve qué frecuencias son utilizadas en distintas áreas. Esto es medicina integrativa y funcional, lo usan mucho para este tipo de conocimiento. Muchas aplicaciones sí todavía no son parte del consenso científico, ¿ok? Eso es importante saber.
pero otras sí cuentan con el mismo nivel de validación. Entonces, muchas pueden ser desacreditadas cuando sí están funcionando, ¿ok? Esto no significa necesariamente que todo sea falso y que todo esté completamente demostrado. Entonces, esto significa que estamos hablando de herramientas diferentes, con fundamentos las dos, con alcances diferentes, con niveles de evidencia distintos. Cuando las personas escuchan que el cabello te va a revelar información sobre tu salud y solamente lo meten en una maquinita de un scan, sí suena demasiado bueno para ser verdad, sí. Hay mucha controversia, sí. ¿Qué es verdad y qué no? ¿Okay? La realidad es que sí, el cabello contiene mucha información biológica. Cuando el cabello es extraído con raíz, encontramos el bulbo folicular. El bulbo folicular es como una estructura que contiene células del organismo y podemos encontrar ahí ADN, proteínas, minerales acumulados, metabolitos. Los metabolitos son los productos resultantes de los procesos mismos del metabolismo, ¿no? También puedes encontrar señales relacionadas con la interacción del cuerpo con el entorno, ¿no? Por eso, también desde hace muchos años, existen los análisis de cabello usados para estudiar la exposición de metales pesados. Seguramente los han escuchado, ¿ok? De ahí puedes ver tóxicos ambientales, incluso medicamentos. Es importante distinguir entre los diferentes tipos de análisis de los que acabo de explicar, porque aquí es donde aparecen los sistemas, la distinción de sistemas. Yo voy a hablar del de Cell Wellbeing porque yo uso ese en mi consultorio. Hay otras tecnologías, sí. Sus desarrolladores describen que la muestra de cabello, cuando es digitalizada, es comparada mediante algoritmos con una base de datos. Hay que entender esto, es que el objetivo no es medir la expresión genética como lo haría un PCR, sino es identificar patrones funcionales con sus algoritmos relacionados con la nutrición, con el estrés, con la adaptación metabólica, con los desequilibrios, con las frecuencias vibratorias de los nutrientes. Acabamos de hablar que todo vibra. Y aquí es donde muchas veces a la gente le genera confusión, hasta incluso a los médicos. Una cosa es medir directamente la actividad de un gen en un laboratorio molecular, que es maravilloso, y otra muy diferente es evaluar los patrones biológicos mediante modelos de biofrecuencia. Es otro modelo, son herramientas distintas que responden preguntas diferentes y son distintas. Ahora, para entenderlo mejor, imaginemos una guitarra, ¿ok? Cada cuerda tiene una vibración característica y un músico con buen oído, bien experimentado, puede escuchar la cuerda y notar si está desafinada, sin necesidad siquiera de tocarla, de desmontar la guitarra para analizar físicamente cada componente. No. Si queremos saber exactamente lo que ocurre con la cuerda, cuánto mide, cuál es la composición, qué cambios físicos presenta, pues necesitamos instrumentos de medición específica, física. Eso está en el mundo tangible. Esto es muy parecido con estas tecnologías. Los sistemas de bioresonancia parten de una idea de que tejidos, moléculas, sistemas biológicos tienen patrones vibratorios característicos y los desequilibrios pueden reflejarse en esos patrones. El análisis no busca diagnosticar una enfermedad ni sustituir estudios médicos. Un análisis como el del folículo del cabello más bien funciona como una herramienta de evaluación funcional y va a intentar identificar áreas donde el organismo puede estar experimentando mayor estrés. Tal vez todavía no lo presentas ni físicamente. La demanda nutricional, ya se puede ver por ahí, la adaptación fisiológica. Por eso, yo personalmente considero que estas tecnologías son muy útiles o más útiles cuando se interpretan como herramientas de exploración funcional, o sea, de prevención. No sustitutos de los análisis clínicos convencionales que te van a diagnosticar una enfermedad, ¿no? La medicina de laboratorio es maravillosa y la evaluación funcional es otra, y no necesariamente necesitan competir entre sí, ¿ok? Pueden complementarse perfectamente y ofrecer una visión más amplia de tu salud. La conclusión entonces es, déjame poner esto bien. La conclusión entonces, ¿cuál es? ¿Cómo puedo conocer mi epigenética? ¿Cuál es la mejor forma? ¿Sirve? Ya sabes que sirve. Okay, tus genes no son tu destino y la epigenética va a mostrar que la alimentación, el sueño, el estrés, el ejercicio, la microbiota y todo el entorno va a influir en cómo se expresa tu información genética, ¿no? Ya vimos que existen herramientas para conocer mejor tu estado biológico, ¿no? Algunas como las pruebas genéticas y los estudios de laboratorio también.
lo que analiza directamente las moléculas y es más físico, ¿no? Es en el organismo, es tangible. Y otras, como los análisis funcionales, que por ejemplo la bioresonancia, hay muchos tipos de tecnologías y buscan identificar estos patrones de estrés y ver más el tema vibratorio, una perspectiva energética. Personalmente, yo uso las dos herramientas, me encanta. Por un lado, los laboratorios maravillosos, los estudios genéticos, yo uso el laboratorio Gene Planet, que solo lo haces una vez en tu vida y analiza variantes específicos del ADN para comprender predisposiciones y está muy relacionado con nutrición, metabolismo, deporte, qué tipo de deporte puedes hacer, qué tipo de alimento. Por otro lado, uso Cell Wellbeing, y es una evaluación funcional de bioresonancia del folículo y me ayuda a identificar los patrones de estrés biológico, todas las necesidades nutricionales, maravilloso, desde una perspectiva más integral. En especial uso Cell Wellbeing porque cuenta con certificaciones internacionales, es una metodología más estructurada, tiene ahí su ciencia, está hecha por doctores y me ha resultado muy útil dentro de mi práctica. Eh, voy a, yo recomiendo interpretar estos estudios de bioresonancia como complemento si tienes alguna enfermedad, no como sustituto de una evaluación médica, no te va a diagnosticar nada, no es un laboratorio cuando es necesario y el enfoque siempre ha sido integrar los dos mundos, ¿no? Todo con evidencia científica. Entonces, la salud, creo que la salud no se trata de elegir entre la ciencia o la energía, sino utilizar toda la gama de información disponible y así podemos tomar mejores decisiones. Hazte tu estudio epigenético, hazte tus laboratorios, previene enfermedades, conoce tu genética y tu epigenética. Te invito a conocerla.